Henry Ford reveló el secreto financiero que aterrorizó a los banqueros. Dicen que si las personas entendieran cómo funciona realmente el sistema bancario, habría una revolución antes del amanecer. Esa fue la advertencia de Henry Ford, el hombre que cambió el mundo con una línea de montaje, pero también con una idea mucho más peligrosa: entender el dinero. Lo que él descubrió no era una teoría, era una verdad tan incómoda que sigue vigente un siglo después. Los bancos no fueron diseñados para hacerte rico, sino para mantenerte obediente. Y mientras tú trabajas duro por cada billete, el sistema trabaja mucho más duro para que sigas necesitando trabajar. Durante años nos enseñaron que el banco era el lugar más seguro para guardar lo que ganamos. Nos repitieron que el ahorro era la base de la estabilidad y que tener dinero en el banco era sinónimo de progreso. Esa idea fue tan bien vendida que terminó convirtiéndose en un dogma. Abre una cuenta, deposita, guarda. Pero nadie explicó qué ocurre realmente cuando dejas tu dinero allí. Nadie te dijo que ese dinero no se queda inmóvil esperándote. Que en el instante en que el cajero registra tu depósito, deja de ser completamente tuyo. Pasa a ser parte del balance del banco. En otras palabras, tú ya no eres el dueño, eres un acreedor. Tu dinero se transforma en la materia prima que ellos necesitan para fabricar ganancias. Mientras tú crees que tus ahorros descansan en una bóveda segura, el banco los presta, los invierte, los multiplica y los hace circular cientos de veces. Tú recibes una fracción mínima de esas ganancias en forma de un interés que apenas alcanza para compensar la inflación. Ellos se quedan con la parte grande del pastel. Y lo más irónico es que tú agradeces por esa mínima recompensa, creyendo que te están ayudando. El sistema está tan perfectamente diseñado que te hace sentir protegido mientras en silencio te exprime. El poder de los bancos no está solo en el dinero que manejan, sino en la confianza ciega de millones de personas que no entienden el juego. Esa confianza es su combustible. Piensa en esto: cuando depositas dinero, el banco no lo guarda en una caja fuerte. Lo presta a alguien más con una tasa de interés más alta, lo invierte en instrumentos financieros, o lo utiliza para respaldar otros créditos. Si te paga un 1% anual por tu ahorro y presta ese mismo dinero a un 6%, el banco gana 5 veces lo que te da. Y ese margen es solo el principio. Cada día se repite el mismo ciclo millones de veces en todo el mundo. Así los bancos generan fortuna sin crear nada tangible, solo moviendo dinero de un lado a otro mientras tú duermes tranquilo creyendo que lo tuyo está seguro. Ford entendió esto mejor que nadie. Cuando construyó sus fábricas, no se limitó a pensar en autos, pensó en sistemas. Descubrió que la riqueza real no se genera en el esfuerzo repetitivo, sino en el control de los procesos. Mientras los obreros trabajaban con sus manos, Ford diseñaba la cadena que los hacía producir 10 veces más. Mientras ellos cambiaban tiempo por salario, él cambiaba ideas por control. Esa fue la misma lógica que aplicó para entender la banca: quien controla el sistema, controla el resultado. Y comprendió que la banca global operaba exactamente igual que una línea de producción, solo que el producto no eran autos, sino deudores. El problema es que nadie nos enseña a mirar más allá del mostrador. Desde pequeños escuchamos que el banco es sinónimo de seguridad. Nuestros padres nos llevaban a abrir una cuenta de ahorro con orgullo, como si ese fuera el primer paso hacia una vida responsable. Pero nunca nos contaron que las tasas de interés que te ofrecen casi nunca superan la inflación. Si depositas 10.000 hoy y al final del año te pagan un 1%, habrás ganado 100. Pero si la inflación fue del 3%, tu dinero perdió poder adquisitivo. En otras palabras, tienes más cifras pero menos valor. Esa es la primera trampa. Y no se detiene ahí. Cada cuenta tiene comisiones ocultas, cargos de mantenimiento, penalizaciones por retiros, tarifas por transferencias. Pequeños montos que no notas, pero que se suman cada mes hasta convertirse en una fuga constante. Miles de personas trabajan horas extras para ganar más,
pero pierden sin saberlo una parte silenciosa de su ingreso en esas comisiones. Los bancos ganan incluso cuando tú no haces nada. Si tu dinero está quieto, ganan por usarlo. Si lo mueves, ganan por cada movimiento. Si pides prestado, ganan por los intereses. Si inviertes, ganan por las comisiones. No importa lo que hagas, el tablero está diseñado para que siempre ganen ellos. Y sin embargo, lo seguimos venerando. Seguimos creyendo que su logotipo representa confianza y su edificio estabilidad. Pero los bancos no son templos de seguridad, son fábricas de deuda. Fabrican crédito como si fueran autos en una línea de montaje. No porque quieran ayudarte, sino porque cada crédito nuevo es dinero nuevo que ellos crean a partir de nada. Cuando pides un préstamo, no te están entregando el dinero de otro cliente, están creando nuevo dinero respaldado por tu promesa de pagarlo con intereses. Ese es el truco maestro del sistema. El dinero ya no está completamente respaldado por oro ni por bienes reales, sino por deuda. Tu deuda es su activo. Tus pagos son su ingreso. Cuanto más debes, más ganan. Ford se dio cuenta de que esa dinámica era peligrosa. No porque odiara a los bancos, sino porque comprendió que la dependencia excesiva de ellos convertía a la sociedad en una masa controlada por la deuda. Si el dinero nace de la deuda y la deuda es lo que mantiene vivo al sistema, entonces quien controla la creación de deuda controla el destino de las naciones. Y eso era lo que a él le preocupaba. Por eso insistía tanto en la independencia productiva, en la creación de valor real. Quería que las personas fabricaran cosas, construyeran activos, no que vivieran atrapadas pagando intereses toda su vida. El sistema bancario necesita que confíes, pero sobre todo necesita que ignores. Que no hagas preguntas. Que creas que así funciona el mundo y que no hay alternativa. Por eso invierten millones en publicidad, en campañas que apelan a tu seguridad emocional. Tu dinero está seguro con nosotros, confía en tu banco, juntos cumplimos tus sueños. Pero cada eslogan esconde una verdad que no dicen, tus sueños se cumplen mientras sus ganancias crecen. Ellos no necesitan tu desconfianza, necesitan tu lealtad. Y la mejor forma de obtenerla es a través de la ignorancia financiera. La educación financiera es la barrera invisible que separa a quienes dominan el sistema de quienes son dominados por él. Los ricos entienden las reglas del juego y las usan a su favor. No depositan su dinero esperando que el banco lo multiplique por ellos, lo ponen a trabajar directamente. Compran activos, invierten en negocios, adquieren propiedades, crean sistemas. Hacen exactamente lo que los bancos hacen, pero en versión personal. Mientras la mayoría entrega su dinero para que otros lo hagan crecer, ellos aprenden a hacerlo crecer por sí mismos. Por eso el sistema los recompensa. Y aquí está la paradoja más cruel, el banco se alimenta del trabajo de las personas que más confían en él. Cuanto más disciplinado eres con tus pagos, más rentable eres. Cuanto más puntual eres con tus cuotas, más valor generas para ellos. Cumplir tus obligaciones te convierte en el cliente perfecto. No porque te ayude a ti, sino porque estabiliza su flujo de ingresos. Esa fidelidad, que te enseñaron como virtud, es su mejor negocio. Durante décadas, los bancos han vendido la idea del ahorro como un acto de prudencia, pero rara vez te explican cómo hacer que ese ahorro crezca fuera de sus muros. Te enseñan a guardar, no a multiplicar. A conservar, no a crear. Y mientras te hablan de responsabilidad financiera, ellos practican el riesgo calculado. Invierten en mercados volátiles, en instrumentos de alto rendimiento, en proyectos internacionales. Ganan por partida doble, con tu dinero y con el dinero que crean a partir de tu confianza. Henry Ford comprendió que ese modelo no cambiaría nunca si la gente no lo entendía. Y por eso su frase fue tan incómoda. Porque lo que dijo no fue una denuncia, fue una advertencia. No se trataba de destruir los bancos, sino de comprenderlos, de aprender a jugar el mismo juego con las mismas reglas. Él sabía que el poder no está en los edificios de mármol ni en las bóvedas, sino en el conocimiento.
En la mente de quien entiende cómo fluye el dinero. Piénsalo por un momento. Si mañana todo el mundo retirara su dinero del banco al mismo tiempo, el sistema colapsaría. No porque los bancos sean débiles, sino porque ese dinero no existe físicamente en su totalidad. Solo una fracción mínima está en efectivo, el resto está invertido, prestado o simplemente creado digitalmente. Por eso las instituciones necesitan mantener la ilusión de confianza. Sin ella, la estructura se derrumba. Y eso es exactamente lo que Ford quiso decir, la estabilidad del sistema depende de que la mayoría no sepa cómo funciona. Pero hay algo más profundo. El sistema no solo te controla a través del dinero, sino a través del tiempo. Cada deuda que asumes es una promesa de tus horas futuras. Cuando pides un préstamo, estás hipotecando años de tu vida que aún no has vivido. Es tiempo que aún no trabajaste, pero que ya le pertenece al banco. Esa es la forma más sofisticada de esclavitud moderna, dejas de trabajar para ti y empiezas a trabajar para pagarle a alguien más. Cada interés, cada comisión, cada cuota, es tiempo robado a tu futuro. Por eso Ford veía el trabajo y el dinero como partes de un mismo engranaje. El trabajo sin dirección financiera es solo movimiento. El dinero sin control es solo ilusión. Pero cuando entiendes cómo funciona el sistema, puedes alinear ambos y usar las mismas reglas que antes te esclavizaban para liberarte. La diferencia no está en cuánto ganas, sino en cuánto comprendes. Si llegaste hasta aquí, detente un segundo. Mira tus cuentas, tus deudas, tus ahorros. Pregúntate, ¿quién realmente se beneficia de mi esfuerzo? ¿Mi dinero trabaja para mí o trabaja para alguien más? ¿Estoy construyendo libertad o manteniendo un sistema que depende de que yo no despierte? No necesitas destruir los bancos, pero sí necesitas dejar de ser su fuente de alimento. Necesitas convertirte en el dueño de tu propio flujo. Porque, al final, eso fue lo que Henry Ford intentó enseñarnos sin decirlo directamente, el poder está en quien controla el sistema, no en quien trabaja dentro de él. Mientras la mayoría deposita su esperanza en los bancos, unos pocos aprenden a pensar como ellos. Y cuando lo haces, el juego cambia para siempre. Henry Ford dejó una advertencia al viento, pero no publicó un manual completo. Tampoco lo necesitas. Lo que sí merece que lo veas con ojos despiertos es cómo ese sistema bancario opera silenciosamente, atrapando dinero, tiempo y expectativas. En esta parte vas a mirar al corazón del engranaje, al motor que mueve las ruedas invisibles del poder financiero. Cuando lo veas claramente, ya nada volverá a ser igual. Desde que depositas tu primer euro, el banco te ofrece una ilusión, tu dinero está seguro con nosotros. Te brinda un número en un registro, una cifra en una app, y te promete que lo tendrás cuando quieras. Pero esa promesa esconde algo más profundo, el banco no retiene ese dinero como tú lo piensas. Ese depósito no corresponde en su totalidad a billetes o monedas guardados en una bóveda, sino a un asiento contable que permite que ese capital sea utilizado inmediatamente. Lo que ves como un depósito seguro, para ellos es una oportunidad de transformarlo, movilizarlo, prestarlo y multiplicarlo. Cuando tú abres una cuenta, ese acto no es pasivo. El banco lo interpreta como que confías, que cedes control, que permites que tu dinero se convierta en combustible para otros proyectos. No eres cliente, eres materia prima de su flujo. Tu depósito es reexpedido en préstamos, inversiones, instrumentos financieros especializados que tú ni visualizas. En cada paso, crecen las ganancias que ellos extraen de tu confianza. Es clave comprender que tu dinero no es estático. Cada día, ese capital cambia de manos múltiples veces. Se presta a alguien que lo necesita hoy para abrir un negocio, comprar una casa o financiar alguna emergencia. Ese prestatario paga intereses altos. Esa diferencia entre lo que tú obtienes por tu depósito y lo que otros pagan por el préstamo es el margen del banco. Ese margen no es un accidente. Es su modelo. Quizás te digan que las tasas de depósito son bajas por motivos de mercado, por riesgo, por tasas centrales, por inflación.
Pero esos argumentos ocultan algo más contundente, esos factores son decisiones controladas, mecanismos que ellos pueden ajustar. Las tasas bajas generan ingresos seguros para ellos, mantienen tu dinero retenido a bajo costo, y mientras tanto, ese mismo capital se presta a tasas muy superiores. Se financian con tu pasividad. No basta entender que el banco presta dinero. Debes ver que presta tu dinero. Y lo presta incluso antes de que tú lo retires. Esa es la magia del sistema bancario moderno, el dinero depositado funciona como si ya estuviera prestado. Tú confías en un saldo. Ellos confían en tu inacción para usarlo como capital activo. Esa confianza invertida te coloca en una relación de dependencia. Cuando alguien solicita un préstamo, el banco no toma el dinero que tú depositaste específicamente y se lo da. No opera así. Lo que hace es emitir un nuevo crédito con una entrada contable, respaldado por activos, garantías y regulaciones. En muchos casos, el dinero no existía antes del préstamo. Se crea como deuda que el prestatario asume y paga en el futuro. Ese modelo se llama creación de dinero bancario. Y tú, con tu depósito, eres parte de ese mecanismo. Ahora imagina el efecto compuesto, muchos préstamos creados a tasas altas, pagos mensuales, intereses acumulando. Todo ese ecosistema se financia con depósitos de personas comunes como tú. Lo invisible, las cifras en pantalla, las cuentas contables, los instrumentos financieros, se vuelve más poderoso que lo visible. Porque mientras tú te limitas al saldo de mi cuenta, ellos operan con múltiplos del capital depositado. Esa diferencia es la clave, tú ves solo lo que te muestran. Ellos operan bajo capas que jamás examinas. Y cuando lo haces, ves revelaciones que confunden, ¿por qué esas tasas tan bajas? ¿Por qué esas comisiones? ¿Por qué esa cláusula que dice el banco puede usar su depósito para operaciones internas? Cuando firmas esas cláusulas, aceptas esa invisibilidad. No es conspiración. Es diseño. Cuando firmas el contrato, no solo aceptas términos de interés, comisiones y plazos. Aceptas que tu depósito pueda ser utilizado sin que tú lo percibas. Aceptas que los riesgos ellos lo calculen y tú lo vivas. Aceptas que gran parte de tus decisiones financieras se guíen por lo que el banco quiere que veas. Mientras tú pienses en tasas, ellos operan con flujos, exposición al mercado, apalancamientos, inversiones tech, operaciones globales. Tú estás limitado al depósito seguro. Ellos están libres en el mar financiero. Y esa asimetría es la que sostiene el poder bancario. Y ahora, algo que pocos notan, el banco no solo gana cuando prestas, sino cuando te endeudas. Porque cada cuota que pagas con intereses es réplica de dinero que sale de tu bolsillo para asegurar su crecimiento. Cada vez que pagas un interés, no solo estás pagando por usar dinero, estás financiando el sistema que te presta ese dinero, que te pide garantías y que te condiciona con tasas que suben y bajan. Cuando ese interés está pendiente, tú estás sosteniendo su estructura. No al revés. Y tampoco creas que esas tasas altas son riesgosas solo para ti. Ellos también tienen riesgo, pero lo diversifican, lo distribuyen en portafolios globales, lo compensan con entradas múltiples. Tú cargas solo tu deuda. Ellos reparten sus pérdidas, si es que las tienen. Esa es otra diferencia, tú cargas riesgo individual, ellos lo comparten con todos sus clientes. Mientras tanto, miles confían en que su dinero ahorrado les protegerá. Pero te digo, en muchas ocasiones ese ahorro pierde valor real. Porque la tasa que recibes no supera la inflación real. Imagínate que depositaste 1.000 unidades monetarias. Si al final del año te dan 1%, te devuelven 1.010. Si la inflación fue de 3%, ese valor en poder adquisitivo ya se redujo. Has perdido. Y sin darte cuenta. Esa pérdida invisible es uno de los motores más poderosos del sistema. No se ve, no duele de inmediato, pero se acumula. Años después, descubres que tus depósitos en lugar de crecer, se han erosionado.
Y muchos culpan al mercado, a la economía, a la suerte, pero no miran el sistema que alimentaron con su confianza. Ford entendió eso. No porque odiara a los bancos, sino porque reconoció que el verdadero capital es la independencia financiera. Supo que si las personas dependen del sistema bancario para sobrevivir, están hipotecando su libertad. Que cada depósito, cada retiro, cada tarjeta, cada préstamo es un punto de contacto donde el sistema puede influir en ti. Y quien controla esos puntos de contacto controla a la gente. Cuando te das cuenta de eso, entenderás por qué los ricos no dependen tanto de los bancos. No porque los odien, sino porque los usan con criterio. Depositan solo lo que necesitan, diversifican lo restante, dirigen parte de su dinero fuera del circuito bancario tradicional. Hacen que el sistema les pague por usarlo, no que ellos paguen por ser usados por el sistema. Y ese cambio mental es radical. Porque hasta ahora has vivido creyendo que depositar dinero era un acto prudente, en realidad, la prudencia verdadera es saber cuándo no depositar, cuándo invertir, cuándo diversificar, cuándo estructurar tus propias reglas. Saber que tus ahorros no deben servir para que otra entidad crezca más que tú. Si estás listo para hacerlo diferente, respira profundo. Mira tus estados bancarios, tus contratos, tus tasas. Pregúntate, ¿qué porcentaje de ese valor lo estoy dejando ir sin saberlo? ¿Qué cláusulas acepté sin leer? ¿Qué alternativas existen hoy que el banco no me contó? Haz esa investigación hoy. Que ese acto de curiosidad rompa tu complacencia. Que no te parezca un acto de desconfianza, sino un acto de empoderamiento. El sistema bancario ya está en marcha. Lo que está en tus manos es aprender sus reglas para que dejen de atraparte. Cuando eso ocurra, verás que la frase de Ford no era provocación, era revelación. Que no basta con saber que depositas para guardar, necesitas saber cómo depositas para multiplicar. Que la libertad financiera no depende de confiar ciegamente, sino de cuestionarlo todo. Que el dinero trabaja, sí, pero no siempre para ti. Hoy, que estés leyendo estas palabras es una señal, estás despertando. La próxima vez que entres al banco, que firme algo o que pienses en una inversión, no lo hagas con los ojos cerrados. Ahora sabes que detrás de cada cifra, cada contrato, cada tasa, hay un motor que no siempre te favorece. Puedes elegir ahora si ser parte del engranaje o construir tu propio motor. Y eso empieza con ver esa mecánica bancaria que muchos quieren que ignores. La mayoría de las personas vive en un mundo donde el banco es el único horizonte financiero visible. Depositan, consultan saldos, hacen pagos, tal vez piden un préstamo y creen participar del sistema. Pero pocos se detienen a preguntarse, ¿y si ese banco puede jugar contigo en lugar de para ti? Lo que sigue es cómo pasar de ser un espectador pasivo dentro del sistema bancario a convertirte en un jugador estratégico, alguien que utiliza sus propias reglas para generar y proteger riqueza. En esta parte exploraremos las tácticas, las rutas y los puentes que te permiten utilizar el sistema bancario sin depender de él, transformarlo en aliada cuando convenga. Y abrir puertas que la mayoría ni siquiera sabe que existen. Sabes ya que el banco usa tus depósitos para prestar, multiplicar y capturar diferencia. Pero ¿sabías que tú también puedes aprovechar esos mismos instrumentos y aprendes sus reglas internas? Hay mecanismos ocultos que los ricos, los que juegan con ventaja, manejan como si fueran herramientas domésticas. Por ejemplo, cuando el banco presta, exige garantías, buenos historiales, flujos proyectados. Si tú logras posicionarte como prestatario confiable, puedes acceder a esos mismos fondos con condiciones ventajosas y usar ese capital para generar retornos mayores que la tasa que te cobran. Ese arbitraje es una de las puertas más poderosas hacia la libertad financiera. Pide prestado donde otros depositan, invierte donde otros solo acumulan. Pero no basta con pedir préstamos estratégicos. Hay otro camino complementario. Usar instrumentos financieros sofisticados dentro del banco que muchos ignoran o no conocen.
cuentas remuneradas especiales, fondos internos, productos estructurados, certificados indexados, fideicomisos internos, todos pueden ofrecerte niveles de rendimiento superiores si sabes elegir las condiciones correctas. El truco es no conformarte con la cuenta de ahorro normal que todos promocionan, sino investigar qué productos dentro del sistema pueden servirte. Eso implica moverte con ojo crítico entre lo que te ofrecen como seguridad y lo que puedes optimizar con conocimiento. Luego, hay algo aún más poderoso: diversificar fuera del banco tradicional. Los ricos no ponen todos sus activos dentro de una institución financiera convencional. Usan bienes raíces, negocios propios, inversiones privadas, activos internacionales, criptodivisas, si conoces bien el terreno, estructuras legales que separan tus activos del banco. Cuando parte de tu patrimonio vive fuera del banco, ese banco deja de tener poder exclusivo sobre ti. Ya no eres solo depositante, ya eres creador de múltiples frentes de ingreso y resguardo. En esa diversificación también entra el concepto de mover dinero cuando menos lo esperas. Los bancos cambian sus reglas, tasas, condiciones. Si tu dinero está demasiado inmovilizado, te roban oportunidades. Debes tener liquidez estratégica, una parte lista para aprovechar momentos clave, tasas sorpresa, inversiones emergentes. Esa capacidad de reacción se vuelve ventaja. Mientras el cliente promedio espera que el banco le quite comisiones, el jugador inteligente espera que el banco le ofrezca un hueco para insertar su capital en condiciones que le favorezcan mientras otros duermen. Pero ojo, esta libertad requiere blindaje. No puedes mover activos afuera sin protección legal, sin estructuras que eviten impuestos abusivos o normativas hostiles. Necesitas construir tu paraguas legal, tu estructura fiduciaria, tus sociedades offshore o nacionales dependiendo del contexto, tus acuerdos que permitan migrar capital sin pérdidas tremendas. Esa arquitectura financiera es la que muchos ignorantes financieros nunca construyen, y por eso dependen por completo del sistema bancario que creen que los protege. Ahora, mientras estructuras tu diversificación, también debes incorporar monitoreo continuo. Cada instrumento que uses debe tener métricas claras, retorno proyectado, riesgo, comisión, implicaciones legales. Debes revisar periódicamente que esas inversiones no se vuelvan cadenas que te encadenan. Que los instrumentos no alquilen tu libertad mientras aparentan darte crecimiento. Que tu portafolio no sea una ilusión de riqueza sino una red de activos tangibles y protegidos. La parte emocional también es clave. Muchos que descubren estos secretos han reaccionado con miedo, culpa, desconfianza hacia el sistema. Pero la inteligencia financiera no se edifica desde la desconfianza paranoica, sino desde el conocimiento empoderado. No se trata de odiar los bancos, sino de conocerlos para dominarlos. Mientras desconfíes, exigirás transparencia. Mientras exijas transparencia, operarás con ventaja. Esa actitud mental se transforma en filtro de decisiones: ¿esto me da libertad o me ata más? ¿Esto fortalece mi postura o me debilita? Esa voz interna es tu brújula. Otros se equivocan al pensar que usar estas tácticas te hará enemigo del banco. Pero no. Puedes ser cliente, usuario, operador y estratega simultáneamente. Puedes tener cuentas con ellos cuando convenga, pero que la mayor parte de tu estructura financiera no dependa de su benevolencia. Así, cuando cambien tasas, cuando impongan nuevas comisiones, tú ya no eres víctima, eres quien se adapta, quien migra, quien responde. Y el paso decisivo es construir un sistema financiero personal con fluidez. Que no seas esclavo del banco, sino que uses bancos, entidades, instrumentos a tu favor. No depender de un solo banco ni un solo producto. Crear redundancia. Que si un banco falla, otro elemento de tu sistema sigue activo. Que tus ingresos no corran a través de una sola cuenta. Que tu dinero no esté concentrado. Esa resiliencia es la clave para que tu libertad no dependa de la estabilidad de una institución. Cuando hagas estos movimientos con coherencia, verás que lo que creías seguro, tu cuenta bancaria tradicional, se convierte en un componente más dentro de un ecosistema mayor.
Y que la verdadera seguridad no está en un banco grande, sino en tu propia arquitectura financiera. Tu capacidad de trasladar capital, de protegerlo, de invertirlo, de diversificarlo, de reinventarlo. Ese es tu poder. Así es como transformas el sistema bancario, no destruyéndolo, sino usándolo y superándolo. No siendo su víctima, sino su ecuación activa. No confiando ciegamente en él, pero participando estratégicamente. Y con cada movimiento consciente que hagas, ese sistema que funcionó durante siglos confiando en tu pasividad empieza a moverse bajo tus reglas. Si hoy implementas alguna de estas tácticas, abrir un producto financiero especializado, diversificar un porcentaje de tus depósitos, estructurar activos legales alternativos, ya estás sembrando tu libertad. Y esa semilla crecerá. Esa es tu frontera, dejar de depender del banco para empezar a construir tu ecosistema financiero. Que no te sorprenda que, al hacerlo, algunas puertas del sistema se cierren contigo, significa que estás tocando sus límites. Y esos límites son donde nace la verdadera independencia. Cuando llegas aquí, ya no eres el mismo. Has escuchado la verdad que muchos evitan, que los bancos no siempre están de tu lado, que tus depósitos son vehículos que pueden trabajar para ti o en tu contra, que la educación financiera es la llave de tu independencia. Has recorrido el camino desde la ilusión de seguridad hasta el terreno donde operan los verdaderos jugadores. Ahora llega el momento decisivo, vivir desde esa comprensión, sostener tus estructuras, responder ante los embates del sistema, evolucionar sin traicionar tu libertad. Porque no basta con saber. No basta con empezar. El verdadero poder reside en mantenerte firme cuando los vientos cambian. Y eso requiere decisiones conscientes, hábitos inquebrantables y visión clara de hacia dónde vas. Ahora tu sistema financiero ya no es una cuenta bancaria, sino un ecosistema, activos, estructuras legales, inversiones diversificadas, banca estratégica interconectada con tus propios movimientos. Ese ecosistema debe sostenerte no solo en periodos de bonanza, sino también en crisis, periodos de volatilidad, cambios regulatorios inesperados, huracanes financieros. Tu libertad no puede depender del buen ánimo del banco ni de que las tasas estén en tu favor. Debes convertirte en quien se adapta, quien anticipa, quien se mueve con inteligencia. Imagínate un escenario, las tasas suben. Muchos depositantes se quejan. Muchas personas se sienten atrapadas. Pero tú ya tienes activos que no dependen de esas tasas. Tienes deuda estratégica que puedes amortizar anticipadamente o reestructurar. Tienes flujos alternativos que se mantienen. Tienes reservas que compraron tiempo. Tienes alianzas legales que protegen parte de tu patrimonio. En ese momento no estás luchando por sobrevivir, estás evaluando qué lado del tablero moverte. Ese respiro de libertad es la recompensa de tu cambio. Para sostener tu libertad, primero necesitas hábitos cotidianos, revisiones periódicas de contratos, auditoría de comisiones, monitoreo de rendimientos, chequeo legal de condiciones. No de forma obsesiva ni paralizante, sino como ritual de cuidado. Tu dinero no es algo que se deposita y se olvida, es algo que se gestiona constante, como un jardín. Si abandonas tu jardín, crece maleza. Si cuidas tus inversiones, florecen frutos. También debes cultivar tu mentalidad frente a pérdidas inevitables. En el mundo financiero no todo sale como proyectaste. Algunos activos caerán. Algunos instrumentos perderán valor. Pero aquí es donde la diferencia entre el inversor común y el arquitecto financiero emerge, el común entra en pánico, el arquitecto revisa estructuras, identifica dónde se rompió el diseño y ajusta. Nunca abandona el sistema completo. Nunca confunde un revés con un final. Es resiliencia aplicada, estudiar, ajustar, optimizar, reiniciar. Ese ciclo de mejora constante es lo que convierte un ingreso en legado. Levedad ante la adversidad. En vez de reaccionar con miedo, respondes con criterio. Ante una tasa que sube, no te quejas, rediriges capital. Ante una cláusula que modifica condiciones, no te resignas,
renegocias o migras. Ante una oferta disfrazada de seguridad, no confías sin revisar, comparas, contradices, eliges. Esa actitud proactiva es lo que el sistema teme. Porque pierde control cuando no eres espectador, sino participante estratégico. Una parte invisible pero esencial de todo esto es el concepto de infraestructura financiera personal. No depende de una sola cuenta, ni de un solo banco, ni de un solo país. Tiene múltiples betas, entidades locales, entidades internacionales, entidades reguladas diferentes. Activos en distintas geografías, monedas, instrumentos. Esa multicanalización no es por paranoia, es supervivencia ante cambios regulatorios, crisis monetarias, controles de capitales. Muchos descubren demasiado tarde que su dinero, encerrado en una sola institución local, se vuelve prisionero de leyes que cambian sin aviso. Cuando tu infraestructura es amplia, tu sistema es móvil. Puedes mover capital, migrar activos, adaptarte sin perder fluidez. Eso te permite responder a eventos globales, a políticas repentinamente desfavorables, a crisis bancarias locales, a controles de capitales. No eres mascota financiera de un solo banco ni de un solo estado. Eres ciudadano del ecosistema. Ahora imagina que tu sistema ya creció. Que tus activos ofrecen retornos constantes. Que tu red legal te protege. Que tus inversiones diversificadas comparten riesgo. Que tus movimientos financieros ya no dependen de la benevolencia del sistema bancario, sino de tu estrategia. Allí te vuelves moneda fuerte en un sistema diseñado para debilitar. Y ese es tu llamado final, tu activación consciente, deja de ser quien reacciona ante los bancos y conviértete en quien advierte primero, quien ajusta primero, quien mueve primero. Que no te sorprenda una cláusula oculta, que no te inmovilice un cambio de tasa, que no te aqueje una deuda mal manejada, que no te encierre un banco. Porque tu libertad ya está construida sobre principios, no sobre confianza ciega. Si cada día haces una pequeña corrección, auditando un contrato, migrando un porcentaje, renegociando una comisión, explorando un activo, estás construyendo un muro impenetrable. Un muro no se construye de golpe, sino de ladrillo en ladrillo. Y cada ladrillo que tú coloques es un paso más lejos de la dependencia. Te propongo algo ahora mismo, escoge un contrato bancario que firmaste años atrás y léelo con ojos nuevos. Busca las cláusulas que no entendías, las comisiones que olvidaste, las condiciones que aceptaste sin mirar. Usa ese momento como punto de inflexión. No te juzgues por lo que ignoraste antes, celebra que ahora estás despierto. Y luego decide, hoy no solo seguirás siendo cliente. Hoy empezarás a ser arquitecto. Hoy dejarás de confiar completamente para comenzar a cuestionar estratégicamente. Hoy romperás la barrera mental entre depósito inocente y capital estratégico. Porque al final, la riqueza no se encuentra en cuánto tienes depositado, sino en cómo haces que ese depósito trabaje para ti, no para otros. No se encuentra en cuánto confías en los bancos, sino en cómo los usas para amplificar tus posibilidades. No está en la ilusión de seguridad, sino en la estructura de libertad que construyes alrededor de tus recursos. Este viaje termina aquí porque los siguientes pasos ya no vienen de mí, vienen de ti. Tú eres quien debe aplicar, revisar, ajustar, fortalecer, proteger. Tú eres quien debe vivir desde el sistema que has decidido construir, no desde el sistema que te impusieron. Que tu dinero, tu tiempo, tu energía, se conviertan en tus aliados. Que tus activos se conviertan en brazos que sostienen tu visión. Que el banco deje de ser portero de tu valor y se transforme en un engranaje que tú manejas. Que tu libertad crezca no al margen de ellos, sino junto a tu propio diseño financiero. Así culmina este mensaje. Si al escucharlo alcanzaste algo más que ideas, despertaste. Si al leerlo viste más que palabras, imaginaste tu libertad. Si ahora late en ti el deseo de construir tu propio sistema y no seguir siendo peón del sistema, entonces ya estás sembrando tu nueva vida financiera. Bienvenido.